desde la eternidad de los tiempos. De un lugar de nuestra morada planetaria, Presentamos su programa. La hora de la doctrina del Cordero de... Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. y otro ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo. Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. El ISS aconseja a Estados Unidos terminar la guerra en Ucrania el 8 del 12 del 2022. El 8 de diciembre del 2022. Gloria al Padre Eterno. Bueno, en este momento ya la guerra de Ucrania ya están pidiendo que ya, ¿sí? Pero pues se llama el Instituto de Jerusalén de Seguridad de Judíos, el Instituto de Jerusalén de Seguridad. Es un think tank, esos grupos de muchachos especiales que toman las computadoras, las ponen a trabajar, sacan estadísticas, deducen y ven para dónde va el mundo y cómo van las cosas. Sí, le hemos hablado, ¿no? Sí. Los muchachos que están en las empresas más grandes de los países. Buscan estadísticas, tienen, como se dice, cómo marcar la tendencia de las cosas e identificar todo, ¿no? Bueno, simplemente ponen a trabajar las computadoras porque ellos no son tampoco las mayores lumbreras. Cualquiera que se ponga a trabajar va descubriendo cosas, ¿no? La inteligencia. Entonces le dicen a Estados Unidos, no crea en la derrota de Rusia. Tiene agotada, dice, no crea en esa unión, vea, está agotada en la Unión Europea. No le digan a Ucrania que van a restaurar las provincias que ya se unieron legítimamente por medio del voto a Rusia. Ellas ya están unidas y ellas no las sigan reclamando. Porque Zelensky quiere reclamar que no, que eso es de él y sigue atacando Donbass, sigue atacando Lugansk, Gerson, ¿sí? Zaporilla, que son las que en este momento están sobre todo en mal. Dicen, no sigan buscando eso, le dicen estos think tank de Jerusalén, ¿no? Rusia está logrando debilitar a la OTAN, porque se está evidenciando que se les está acabando las armas y que Europa ya no puede apoyar más a la OTAN. La OTAN es la unión de los ejércitos de Europa, ¿sí? De todo un ejército europeo en este momento, ¿cierto? Entonces le dicen, no, dice, se está agotando la OTAN y están logrando que China, Rusia se hagan grandes, e Irán. Lo están fortaleciendo. Dicen los think tank de Jerusalén, ¿cierto? Que se está fortaleciendo, que eso es lo que está consiguiendo Estados Unidos, pero dice que Rusia, China e Irán, no, es Rusia, China e India. Es lo que no saben, entonces no saben tanto como se las dan, porque el padre ya nos dijo, nosotros también somos think tank. El padre nos lo dijo, leímos la computadora,
más grande del universo, la mente del Padre Eterno. Y en la mente del Padre Eterno dices Rusia, China e India, ¿sí? Encabezarán el nuevo mundo. Los armamentos se agotan y Ucrania no tendrá cómo liberar la guerra, le está diciendo. Hay riesgo de una escalada nuclear donde no gana ninguno, le están diciendo, ¿sí? Washington, sabio, busca, si es sabio, busca acabar con la guerra. Ucrania no va a ganar la guerra, le dice, Ucrania no la va a ganar. Y se pierde el objetivo por el cual se comenzó la guerra. ¿Cuál fue el objetivo por el cual Estados Unidos hace que Ucrania le forme conflicto a Rusia? Pues a poder debilitar a Rusia, ¿no? No, llegar a China. Sí, tenerla como un puente. Era acabar con Rusia, pero para acabar con China, para llegar a China. O sea, el objetivo principal es China. Y se está perdiendo el objetivo principal. Sí, porque se están acercando y se están aislando. Se metieron en un remolino y no han salido en una darle la vuelta, ahí están dándole la vuelta, es un remolino, sí, pero es el ojo de un huracán. Se metieron en el ojo de un huracán. Y más en un agujero negro. Sí, hay que finlandizar a Ucrania, dice, hay que finlandizar. Finlandia es un país que se las da de neutral. No tiene nada de neutral. El que lo dijo era Jerusalén, ¿no? En este mes Finlandia permitió que la OTAN colocara en sus fronteras con Rusia, colocar armamento. Ya digo, yo no soy neutral. Y se entregó por completo a la Unión Europea. O sea que que están usando mal, quieren mantenernos en la idea de finlandizar. Es estar neutro, no señor, ya no, eso es un vendido, ¿no? Ya toca volver a usar la palabra neutral, ¿sí? Y este comentario lo saqué de César Vidal, y dice César Vidal que estaba Franco hablando con Mussolini. Franco fue un dictador español en la Segunda Guerra Mundial y Mussolini fue en Italia, Franco en España. Entonces se unían los dos, sí, pero Franco no participó en la guerra. Franco estaba online, entonces le dijo a Mussolini, le dijo Franco, hermano, si usted pudiera, usted se hubiera metido en la guerra, porque yo tengo como ganas de meterme en esta guerra, dijo Franco. Y le dice Mussolini, si yo pudiera volver atrás, yo no entraría en la guerra. Le dice Mussolini a Franco, y Franco no entró en la guerra. Sí entró disimuladamente, apoyó a Hitler, apoyó a Mussolini, asesinó un montón de pueblos, ¿sí? Pero directamente él se las tildaba de neutral, ¿sí? Entonces le dice César Vidal a Estados Unidos, mire, Mussolini no entró en la guerra, aprenda del pasado. El que no aprende de la historia está obligado a repetirla, y por eso nos quieren quitar la historia. La semana pasada hablamos cómo estuvimos buscando en Google y yo no encontré nada, no había nada, y dijeron mentiras que solo nosotros, la generación que queda, aún recuerda cómo fueron los hechos. Pero el día que nosotros muramos eso se va a borrar, sí, eso se va a borrar. Entonces, mire cómo cambian nuestra historia, cambian todo. Entonces le dice este señor, Estados Unidos, mire usted, aún tiene algo de veracidad la noticia, la historia, ¿sí? Mire cómo Mussolini dijo, yo no entraría, y Franco no entró, y Franco llegó hasta su muerte y quedó en coma como 4 años o 2 años, y ahí seguía rigiendo muerto, hermano. Uno decía, ¿cuándo se va a morir? El día que se murió él, ¿cómo que murió? Por fin se murió Franco. En coma, hermano, un montón de tiempo. Entonces, es que Estados Unidos, mire a ver si quiere durar un poquito. Claro, que siga en coma. Porque esto es Tintán, me estás diciendo, no, hermano. Eso está perdido. Mira a ver cómo hace relaciones. Sí. Gloria al Padre, hermano. Rusia aboga por transición peruana sin injerencia externa. Aquí sale la secretaria María Zaharova, una jovencita. Pero esa es una noticia que no sé cómo masticarla. Porque Rusia dice que aboga porque haya una transición sin injerencia externa. Pero ¿cómo está diciendo eso? O sea, ¿a quién emboba? ¿A nosotros? Sí, porque sí, porque
Ya sabemos que los que tumbaron en Perú es la derecha, Sí. que es Fujimori, que es la misma Estados Unidos la que está Sí. haciendo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que sin injerencia externa? Si ya fueron ellos los que la tumbaron. Ajá. Y entonces que nos arreglemos nosotros. O sea, es como Ahora sí, como no sé, bueno, es algo que tiene doble sentido. sí. Entonces dice que hay que contribuir a normalizar la situación en el país por beneficio del pueblo peruano, dice la rusa, es una rusa. Esto sí me causó escozor, ¿no? Porque ¿cómo va a decir eso? O es que están planeando invadirlo. Entonces ella, antes de que ellos, como saben, ellos son políticos, o sea, o nos están mintiendo, haciéndose los locos de que no saben que es la derecha la que domina en el Perú, o tienen planeado invadirla. De pronto es una base importante ahí, Perú. Es que Sí, Perú entonces o tienen planeado directamente invadir, porque todo Sí. está invadido. Sí. Ya hablamos como Sí. de AMLO para abajo estamos dominados, pero directamente la presencia de ellos allá, ¿no? O es que están pensando en eso. Entonces tomemos Sí. esta con pincitas, Pincitas, esta sí. noticia, y tengámosla ahí en stand-by, que es lo que quieren, ¿no? Gloria al Padre, hermano. México. Entrevista al luchador popular Magdiel Sánchez Quirós. López Obrador le ha abierto las puertas al ejército mexicano para que crezca en cuanto a poder económico y militar. ¿Cómo le parece? Dice, también se ha dicho, por ejemplo, que hay una cuarta transformación, lo llama así AMLO, ¿no? Es distinta y diferente a todo cambio que había dicho. Ha dicho que no va a empujar un proceso constituyente. Comenzó por ahí. No va a empujar un proceso constituyente y dice, esta constitución tiene más de 100 años, pero en los 100 años ha sido cambiada el 85%, acomodada a los ricos del mundo, a los ricos del país y a los ricos del mundo. Y él dice que a él no le corresponde tocar eso. Comenzó por ahí, ¿sí? El 85% está cambiada a favor de los ricos. Entonces, ¿qué revolución? Dice, mi transformación es diferente. Mire, comenzó por la Constitución. Y entonces cuando comienza con los militares, López Obrador ha abierto al ejército mexicano para que crezca en cuanto a poder económico, militar, y le ha abierto funciones que estaban en manos de los civiles. ¿Se está preparando el fascismo? ¿Está alimentando un fascismo ahí? Un fascismo total, Uh-huh. donde ellos van a dominar todo. Sí. Hablamos ahora que la plata se los dan los bancos a las personas, el millón que están dando para los campesinos, pero se reparten en los sitios. Los militares son los que dan las semillas y los que dan los insumos y los que se encargan de repartir y organizar cómo van dando. Son los militares, hermano. Todo este poder le está dando AMLO a los militares, ¿sí? Que ahora son administradas por el ejército. O sea, lo que estaba en manos de los civiles ahora lo está pasando a manos del ejército. Esto es uno de los temas más graves que tiene que afrontar México, ¿sí? Dice, bueno, pero ¿y cómo va a ser esto? Dice, vea, llegamos Chiapas. Chiapas es una región revolucionaria de México, con un gran proceso de militarización con Chiapas, donde habría un grupo revolucionario indígena que se automandaba solo, ¿no? Le abre las puertas a quienes tienen las armas y además en muchos casos están vinculados al poder de los narcos. Eso es el militarismo. Para nosotros no es nada nuevo. Aquí también en Colombia el ejército y la policía Sí, tienen mucho que ver, muy atados. pero le está abriendo todos los derechos a los militares, ¿sí? Los vinculados al poder, a pesar de que dicen que los combaten, no los combaten, están con ellos, ¿no? Es como comprar una soga y empezar a ahorcarse uno mismo, dice el Señor, ¿sí? Ahora, dice, les está otorgando al ejército mexicano que sea el encargado de transportar el petróleo y la gasolina. Tiene empresas de petróleo, tiene navieras, el ejército, todo está quedando en manos del ejército.
Esto los está otorgando el ejército mexicano, que se han encargado de transportar el petróleo, la gasolina, al principal constructor, son los bancos, ¿no? A través de los cuales les está entregando los apoyos económicos de manera individual a la gente. Es el encargado de la Marina Mercante Mexicana, que es muy pesada en el mundo. En fin, se contabilizan 100 nuevas funciones que tiene el ejército mexicano ahora bajo la administración de López Obrador. O sea que la idea ahorita ya no es derramar sangre inocente, sino crear una trampa para echarle la mano a todo el mundo. A todo el mundo. Dice, todos estos militares vienen de la guerra sucia y de los crímenes, como el crimen de Ayotzinapa, que fue hecho de aposta por los militares. Ya se comprobó. Y AMLO permitió que se investigara un poquito, pero cuando se comprobó que fueron los mismos militares los que los plantearon y ya tenían planeada hasta la muerte de los muchachos y la ejecutaron, ahí mismo paró al juez que lo estaba haciendo y traicionó el gobierno. Esto lo hizo ahora en estos meses AMLO. Primero permitió un pedacito y la gente estaba feliz, bueno, lo está permitiendo. Inmediatamente no, ahí no paró la investigación, el pueblo se sintió traicionado, ¿sí? Estos asesinos les está dando el poder total, ¿sí? Entonces, esta no es México, es Latinoamérica, Sí. Somos todos nosotros, hermano, que estamos en poder de estos militares y estas condiciones económicas, sociales, militares. Dios cuide a Latinoamérica, hermano. Así es, hermano. De verdad, hermanito. La policía del Perú detiene a Pedro Castillo. Dios cuida a Perú. Dice ahí, eso no lo leyó. Sí, Dios cuida a Perú. Dios cuida a Perú, hermanito, es lo más importante. La policía de Perú detiene a Pedro Castillo, lo detuvieron, ¿sí? La medida ocurrió luego de dar un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso. Él como presidente tiene el derecho de disolver el Congreso y el Congreso tiene la atribución de suspenderlo a él como presidente. Pero fue él el primero que dijo, vamos a disolver el Congreso. E inmediatamente, vamos a leer, inmediatamente el gabinete que le acompaña, Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Armadas y la Policía no le obedecieron. E inmediatamente el Congreso lo destituyó a él. Fue una desobediencia al presidente, un golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas, por la misma Fiscalía y por la parte judicial, el Poder Judicial. Le dicen otras noticias que con un arma le ordenaron disolver el Congreso para poderlo entrampar ahí. No, hermano, ¿quién sabe? No, pues cómo asegurar yo, como decía, a protestar, ¿cómo voy a atestiguar? No, yo no sé, pero no. Él tenía que disolver porque ya tenía la soga al cuello, sí, que le iban a judicial, que le iban a sacar como culpable, porque le pusieron unos cargos mentirosos ahí. Entonces la única que le quedaba a él era esa, sí, la única que le quedaba a él. Entonces, pues, dudo lo que su merced dice, pero no lo puedo hacer. Son noticias que se salen ahí, ¿no? De todos modos, tampoco uno, es decir, hermano, la noticia uno tiene que sacarla con algo de credibilidad. No todo el que hable en YouTube, eso nos tenemos que entenderlo, no, que no todo el que habla en YouTube tiene verdad porque habló. No, en TikTok y en TikTok, todas las cosas que sacan, no, hermano. Hay mucha gente que miente por mentir y dicen cosas, ¿sí? Y uno se lo cree. No, uno tiene que buscar realmente qué sucedió. Uno tiene que... Claro, también acá puedo estarme equivocando en muchas cosas, aún dichas por ellos, son mentiras. Pero tratamos de tocar fondo, no todo lo que ellos digan, sí, hermano, hay que cuidarse mucho de eso, ¿no? El exmandatario del Perú es una tristeza muy grande para Latinoamérica. Entonces, como habló Zaharova, que es la encargada en Rusia de estos asuntos, dice que espera una transición tranquila, calmada. Esperemos que no vengan a invadir Perú, ¿no? Porque hay una parte del pueblo que está levantada, pero es un pequeño grupo, ¿no? No es tan fuerte para defender al Perú.
Vamos a ver si le cumple la profecía del Padre Eterno que el Perú sea la más grande revolución del planeta, ¿no? En la doctrina lo dice. Pues es que la revolución más grande es la doctrina del Sí. Cordero de Dios. Ya se cumplió, hermano. Esa ya se cumplió. La revolución más grande del mundo es la ciencia celeste. Sí. Porque es la mente del Padre Eterno estudiada por el Divino Maestro Jesús y escrita por el Maestro Jesús. La mente del Divino Padre Eterno. ¿Sí? La mente del Maestro Jesús también. Es la más grande revolución. Entonces de ahí ya salió O sea que la más grande revolución. ya salió la revolución. Ya está la revolución, ahora tenemos nosotros que concretarla, pero esa revolución ya está, hermano. Eso es, hermano. ¿Qué seríamos sin esa revolución? Sí. Toda mi vida fue revolucionada, fue cambiada, fue mudada. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de este presidente pidió asilo en México. México le ha ofrecido varias veces que no hay ningún problema. ¿Sí? México siempre ha albergado todos los que salen de aquí porque los atacan. Lástima México, Dios mío, lástima Latinoamérica, Dios nos ayude. Fue un golpe de estado y no se vio que el pueblo lo defendiera, no se vio que el pueblo, él cometió errores por falta de experiencia, Claro. pero ¿quién no? Pero es que, por ejemplo, un Petro tiene un bagaje político, una lucha, una cantidad de cosas, una inteligencia, y él sale de maestro sin experimentar y se mete en semejante boca del lobo. Pero es que él no es él, Él no es el- era el pueblo, Sí, claro. era el pueblo el que tenía que defenderlo, hermano. Sí. Petro, por más de que sea instruido y tenga todo el estudio que su merced dijo, porque eso es verdad que lleve preparándose 50 años, es uno, lo acaban ya. Sí, Pero es que el pueblo es el que sale a defenderlo. claro. Es el Respaldo. pueblo el que los defiende, hermano. Muy poco salió del pueblo a defenderlo, hermano. Y es un error muy grande de, pienso yo, no sé, del Perú, no sé, porque sí me aterra que Fujimori tome nuevamente, la hija de Fujimori en este caso, que Fujimori está muy viejo, tome de nuevo las riendas y este país quede en la dictadura total, en el absurdo total, en el entreguismo total, como estuvo con este Fujimori. Sí. Eso fue una tortura muy grande para el Perú. Un retroceso. Ese paso que ese hombre, esos años que ese hombre, y se hizo reelegir y todo. Un retroceso muy grande para el Muy grande en las conciencias y todo. Gloria a Dios, hermano. Pero sí queda claro que desde que lo sacaron, les estaba tallando allá adentro. ¿Cómo, hermano? Pero sí queda claro que desde que lo sacaron sí los estaba tallando adentro, los estaba... Ah, fue que no supieron ganar en las urnas con votos. Sí. Fueron 8 millones a favor de Castillo. No supieron por medio del voto. Les tocó por medio del golpe llegar al poder. Porque el pueblo sí tiene la herida grande de Fujimori. Es aún sangre esa herida de Fujimori. Pero si no lo defendemos, esa herida se la van a abrir a los pobres peruanos, Le van a echar salecita. la van a echar sal. Gloria a Dios, hermanito, vamos a un corte. Claro que sí. ¿O es temprano todavía? No, está bien. Está bien. Nuevo campo de mercenarios. Combatientes de América Latina presentes en numerosos frentes. Ay, Dios mío. Qué triste. A mí me duele porque pues es una noticia de nuestra tierra, ¿no? Pero conozco seres que van como mercenarios. Conozco. Y me duele. Me duele. Niños hermosos. Y crecieron y se fueron de mercenarios. Porque aquí no hay oportunidades. ¿Qué carrera? Si una carrera, el semestre baratica, no sé cuánto pueda costar. No tengo ni idea. Barato, unos 2 millones, barato. No, pero 2 millones, hermanito, sería que para estudiar como barrer. Sí. Entonces, hermano, no. Que yo sepa, hermano, no, 4 o 5 millones el semestre, lo más barato. Eso es regalado pero en universidades para ir uno a estudiar. No, una universidad. Eso vale acá, un eso montón. vale 20 millones. Por eso, hermano, esos son los precios del creo, porque yo no... Pero estos muchachos no tuvieron esa oportunidad, casi ni el bachillerato. Con sufrimiento lo hicieron. Entonces, no los defiendo, porque se van de mercenarios. Mercenarios es al que mata por plata. Esos son los mercenarios. ¿Sí?
Y entonces dice el ministro de Defensa ruso, de la participación de mercenarios extranjeros en el conflicto ucraniano al servicio del régimen de Kiev. Está lleno de fascistas. Kiev es el nido de este momento. Hablamos que viene desde la Segunda Guerra Mundial, esto dominado por los fascistas. Lo hemos hablado varias veces. Como el fascismo tomó su centro en Kiev y ahí murieron más de 1.600.000 personas, directamente asesinadas por fascistas sicarios para tomarse el poder. Y siguió con el tiempo, siguió ese poder ahí, y hoy por hoy es un nido de fascistas, un nido de Estados Unidos, un nido de Estados Unidos al servicio de Estados Unidos, sin ninguna identidad. Y allá va el pueblo latinoamericano a servir de luchador. Hermano, pero una pelea no era entre usted y yo, ¿ah? ¿No es eso una pelea? ¿No es eso una guerra? Si usted y yo nos agarramos, ¿están en una guerra hasta rara? Y aparezcan de otro lado. Porque si yo le mando al vecino para que pelee con usted y usted manda a otro vecino, ya la pelea no es entre los dos, sino entre los dos vecinos. Sí. ¿O me estoy equivocando? Primero estamos aquí los dos, no es que eso es blanco, no es que eso es negro, me dice usted que es blanco. Ven, hermano, voy a traer a Jorgito aquí para que Jorgito pelee con usted, y usted va a traer a Antonio. Entonces pelean Jorge y Antonio, ya no estamos peleando los dos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes estamos peleando realmente? El pueblo. ¿Quién está ahí realmente luchando? El pueblo que está con hambre. Ellos no están perdiendo en su fuero nada. Ni bravos están, hermano, ni bravos, porque a mí nosotros nos pondríamos bravos, ni bravos están, hermano. Gloria a Dios. Y es que esta crisis, dice el ministro de Defensa, se volvió una gran atracción para miles de contratistas de distintos países. Los contratistas son los que toman los militares para los llaman, les hacen grupos, sí. Y los alistan, porque es que aquí en Latinoamérica es Estados Unidos, es Israel el que realmente preparó para luchar contra las guerrillas, ¿sí? Contra las guerrillas y contra los revolucionarios y contra el izquierdista. O sea, son preparados militarmente. Entonces ellos, al no haber la guerra, al no haber dónde pelear, entonces buscan cómo ganarse la vida, porque ya no saben cómo más. Claro. Gloria a Dios. Entonces dice, dice que va gente de América Latina, del Caribe, de Irak, de Afganistán, y que siempre ha sido así la lucha. O sea que realmente los gringos no están allá, y el afgano sí, cuando digamos en Afganistán sí estaba el afgano luchando, ¿no? El afgano sí no mandaba a Pedro que luchara, pero le tocaba al afgano luchar. Gloria a Dios, hermano. Experto, conflicto interno y asistencia de Estados Unidos explican el alto número de mercenarios colombianos. Sí, ya lo dijimos, ¿no? Ese alto número es porque son preparados por Estados Unidos, fuerzas especiales de Israel, ¿sí? Porque el pueblo tiene hambre, física hambre. Gloria al Padre, manito. Estados Unidos da un giro para desgaste de Ucrania. Para no. Por. Es importante, por desgaste de Ucrania. Y OTAN, en guerra con Rusia. Estados Unidos da un giro por desgaste, o sea, se desgastaron Ucrania y OTAN. Entonces estaban diciendo, se me acabó Pedro, ya no me va a pelear más Pedro. En este caso es Zelensky, ¿sí? Llama a Zelensky. La pelea es de Biden, porque ahí tiene hasta intereses privados con su hijo Hunter, ¿sí? Y le dice, vaya, Pedro pelee, no, Pedro no, Zelensky pelee por mí, sí. Zelensky está peleando por él, hermano, ¿sí? Y ya no dio más, ya se agotó, ya no dio más. Entonces hay un giro en la política de Estados Unidos sobre el conflicto ucraniano, y responde es al desgaste, tanto del ejército ucraniano como la OTAN. La OTAN, como ya dijimos ahora, la conforman los diferentes países europeos y ya no da más, Europa no da más, dice, ya esa semana salieron a marchar, ya no queremos que nuestra comida, nuestros impuestos se vayan en armas, denos comida a nosotros, denos luz a nosotros, páguenos el gas y no manden a Ucrania la plata nuestra,
¿sí? Salió Europa. El europeo, sí. ¿El qué, hermano? El pueblo europeo. El analista se llama Adrián Zelaya. El analista ha dejado claro que la estrategia de Rusia en la guerra de Ucrania se fundamenta en el desgaste tanto de Ucrania como de la OTAN. Claro, se desgasta, pero también se desgasta Rusia. No me va a decir que no, también se desgasta, se cansa Rusia, el pueblo ruso. Los muchachos estuvieron huyendo de Rusia, salieron corriendo aterrados de tener que venir a presentarse ante una guerra, ¿no? Claro que les están invadiendo su tierra. Sí. Eso sí, yo no sé, cuando lleguen las cosas a la propia carne vamos a ver, pero los muchachos ¿cómo se fueron, reacciona? ¿No? Sí, de todas formas, muchas personas que están totalmente en contra de la guerra, ¿no? Entonces... Pero es que, hermano, sí, el padre dice que tenemos derecho a la defensa. Totalmente, eso sí es claro. Que tenemos, lo que sucede es que hoy, por hoy, si se agarra un pueblo pequeñito con un monstruo de estos, sí. no tenemos cómo ganarla. Entonces nos toca ganarla con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, ¿no? Y dice, dice, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha indicado en este martes en Moscú que por el momento no ve perspectivas de negociaciones para una posible solución del conflicto de Ucrania. Dice, pueda que Estados Unidos quiera, pero no quieren ceder, no van a ceder, como dijo los de Jerusalén que aconsejaron a Biden. Sí, pare esto, hermano, sí, esto ya está desgastado, esto está mandando a Rusia para otro lado. Dice, pero Estados Unidos y Zelensky no quieren ceder. Son tercos hasta morir. Son tercos hasta, dice, no creo, dice, entonces esperemos a ver cómo, pero ya está, aquí acaba esto, con la ayuda de Dios. Esta semana Putin, arrasó con todo, atacando las puestos militares, sitios militares en Kiev, fuertes esta semana. Sí, gloria al Padre, manita. Continúa. Sí. ¿En manos de quién terminará este conocimiento o a quién servirá? Hay un muchacho mexicano, vea, es que México, hermano, México no se raja tan fue fácil. Muy grande, que México no se raja, la ayuda de Dios que no se raje México, hermano, nuestros hermanos allá. Este es un científico, hermano, y está descubriendo, no por un chip, sino por un casco, ¿sí?, de tela, con unos electrodos colocados en el cerebro, ve las iluminaciones que tiene el cerebro y entonces está aprendiendo a relacionar eso entre personas, ¿sí? Entre personas. ¿Y sabe qué ha hecho, hermanos? Llega y ponen a la persona con foticos de los hijos, la familia, así uno, ay, mi mujer, mi hijo, una familia. Manejar las emociones. El paseíto ahí, de pronto en el mar, no sé, sí, ahí explica el Señor, sí. Entonces uno crea sensaciones. Entonces él ve la sensación, interpreta en los dibujos del computador la sensación del Señor. Entonces toman esos parámetros de esas sensaciones y se los ponen a un objeto virtual, por decir una cajita dibujada virtual en el computador, y la cajita se transforma en una hermosísima figura, que es la sensación que tuvo el Señor. Y entonces están vendiendo esas sensaciones en dijes, ¿sí? Están vendiendo, o sea, hasta ese grado ya de poder concretar en físico la forma física de una sensación. Se está viendo la geometría. La geometría, el Padre dice, cuando uno muere, ¿sí?, se desgeometriza. Sí, no ha cumplido lo de Dios, si cumplió no, porque está estructurado. Entonces salen muchas geometrías, muchas formas salen cuando la persona... Y salen agradables. Agradables o desagradables. Sí. Pero entonces este Señor lo pone frente a la familia para que sea una figura muy bella. Ya eso que nos dice el Padre en ciencia celeste, este Señor lo está comprobando, ¿sí? Es un Señor joven que está llamando, lo apoyó Japón, está llamando a los muchachos del mundo, vengan los que quieran, aquí podemos trabajar. Pero no sé cómo no entiende que lo que él está haciendo es lo que Elon Musk quiere hacer, dominar por medio del cerebro, y él lo hace sin penetrar. Elon Musk pone chips en los animalitos y lo hace sin penetrar, solo con electrodos y su inteligencia logra
logra leer este señor. Dice, hasta podemos colocar, sin penetrar a la persona en su cerebro, sin colocarle nada, colocarle virtualmente un brazo. Entonces queda con 3 brazos, o sea, podemos aumentar la habilidad de la persona, tanto mental como física. Por Dios, ¿qué es eso? Amigo, ¿qué está haciendo? Le está dando ese poder para que nos acaben de explotar. Para que nos acaben de explotar. En un mensaje que usted me mandó, está diciendo una señora científica, esperemos que sea verdad, pero lo que dice está acorde con la realidad. Totalmente. Está acorde con la realidad. Me puede contradecir. ¿Sí? Entonces, dice, les van a cambiar los brazos, los ojos, cuando ya estén cambiados, ellos cuando uno lleva una obra y dice que es de uno, ¿cómo se llama eso? Es de la doctoría, ¿no? Pero eso se llama, cuando uno registra, uno llega a hacer una pintura. Una especie de patentar. Patentar, esa es la palabra, patentar. Uno va y patenta su pintura, patenta su poesía. Entonces ellos, como ya nosotros tenemos en nuestras venas los circuitos que ellos dicen, nos patentan y quedamos de ellos. Sí, dice, eso es lo que nos van a transformar nuestro físico, dicen que lo van a arreglar, que Dios no supo. Que Dios no supo que ellos lo van a arreglar. Y este hermano les está dando este conocimiento. Es delicado, él está muy contento, de muy buena gana. En realidad yo sé que muchos me van a criticar, pero esto no viene para el servicio de nosotros. Esto no viene. Y si no mire usted aquí cuántas personas inválidas, incapacitadas, sin sus brazos, sin sus piernas, con bastones, que podrían ser operados fácilmente y no se les prestan esos servicios. No, porque ellos quieren acabar con un montón de gente. Ellos no nos van a prestar ese servicio a nosotros. Los quieren muertos. Y el Señor muy contento, no se le ve una persona y también ya hizo un robot. El robot no habla, pero sí le transmite mensajes, ¿sí? Es muy interesante lo que el Señor está haciendo. Dice que llama a los jóvenes que se unan para ese gran trabajo. Gloria al Padre. Abren una investigación contra la empresa Neuralink de Musk tras sacrificar unos 1.500 animales. Estábamos hablando de Musk. Como este señor que yo no lo nombré, hermano, permítame un segundito, yo quiero darle el nombre al Señor porque pues sí vale la pena. Es un hermano luchador, a ver si está el nombre de él acá. Pronto son los sabios que han querido venir a ayudar a esto, ¿no? En noviembre es Cristian Peñalosa, ¿sí? Cristian Peñalosa se llama el señor. Bueno, entonces vamos nuevamente a la noticia. Entonces veamos cómo Neuralink, que es de Musk, que es más o menos como lo que está haciendo el Señor pero él se divierte y está contento y dice que va a ayudar a la humanidad. En cambio Musk tiene más de 150 animalitos, los cuales sacrificó esta semana. Entonces dicen que está cometiendo mucho asesinato sin necesidad. Y contestan los que lo asesoran y lo ayudan, le dice no, aquí no hay ninguna restricción para los científicos. Científicamente pueden matar y ensayar lo que quieran en los animales y no hay ninguna restricción. Ustedes se equivocan, él no está violando ninguna ley. Están las leyes humanas, no hay problema. Están las leyes humanas. Pero las leyes divinas ya lo cobra todo. ¿Y por qué tanto afán tiene Mox? Tiene tanto afán es porque él dijo que en 6 meses ya se iban a poner en los humanos estos chips y no han podido con esto. Están matando los alimentos porque no sirvieron. Entonces están mirando muertos a ver qué le ven, qué fue lo que atacó en las necropsias, a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Mientras que el otro señor está adelantando ya a materializar pensamientos y a nadie le ha abierto ni siquiera una heridita chiquitica. Gloria al Padre. Sin darse cuenta está aplicando el comunismo, ¿no? ¿El Señor? Sí, que es poder penetrar las cosas y que nos unamos todas las neuronas, toda la energía. Sí, pero es delicadísimo. No, claro, sí, porque Gloria al Padre. Está abriendo una ventana que no debe abrir. En este momento, sí, en este momento. Porque sí necesitamos la sabiduría, pero en este momento tan delicado y la humanidad. Es que le echan la mano, lo compran y venga para acá, mijo, venga, sí. que usted, hasta el que necesitamos. Sí.
como las policías de las élites No, mundiales. las policías no. Las políticas. Pero también son policías, hermano, y militares. También lo son, Lo que hermano. pasa es que lo vi más profundo. Sí, seguro, hermano. No le póngale la firma que así fue. Son policías, hermano. Cómo las políticas de las élites mundiales están provocando escasez de alimentos. Estos militares, misma estos cosa. políticos, hermano, que se defienden militarmente, en realidad son un cuerpo. Ellos, las religiones y los militares son un solo cuerpo, nombrarlo cualquiera de los tres. Los gobiernos paralizan a los agricultores como los de los Países Bajos. Sí, habíamos hablado cuando comenzamos ahora, ¿no? Entonces, en los Países Bajos que no produzcan nitrógeno, que no produzcan tanto nitrógeno, entonces tienen que sacrificar animalitos, ya esto lo dijimos ahora, ¿no? Sacrificar animalitos y disminuir sus cultivos para que produzcan menos nitrógeno, y muchos se han visto obligados a entregar la finca, porque no han podido, ¿no? Los gobiernos de Canadá también han hecho lo mismo, han bajado la cuota. En Canadá la cuota, dice un científico estadounidense, profesor, que pues se puede disminuir el nitrógeno, pero un 10%, 5-10% máximo, pero no un 30%, un 30% lleva a la quiebra, ¿sí? Lleva a la quiebra. ¿Por qué? Porque es que el nitrógeno alimenta ciertas especies. No todas las especies se alimentan de hidrógeno. Digamos, la soya no se alimenta de nitrógeno. El maíz sí se alimenta de nitrógeno, ¿sí? La soya no, entonces por eso se cultiva tanto la soya. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una falta de maíz, de trigo y de soya, ¿sí? Muy grande en el mundo. En este momento se vio una necesidad de maíz, trigo y soya porque se cultivaba en Ucrania, y de Ucrania lo traían a muchas partes, pero con el conflicto en Ucrania se dejó de sacar ese mercado, algo se ha sacado, ha ido a África, es parte de ese mercado, pero aquí ha habido algo de escasez y se subieron los precios, ¿cierto? Y África se vio obligada a comprarle productos, maíz, sobre todo trigo, a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está encantado porque le aumentó la venta de trigo sin necesidad de afectar su consumo interno. Tenía reservas suficientes. Van y crean el problema y le aumentan las ganancias a ellos. Es que por todos lados. La astucia de ellos es... La astucia de ellos, hermano. Entonces nos dice el Señor, vea, en conclusión, el maíz y la soya es para alimentar los animalitos. Si dicen que no debe haber nitrógeno, ¿sabe qué dijo Nueva Zelanda? Nueva Zelanda le va a poner impuesto a los eructos y a la orina de las vacas. Dice, y no es mentira, no es una burla ni es un chiste, es en serio, le están poniendo impuestos a los eructos y a la orina de las vacas. O sea, estamos llegando a un extremismo. ¿Pero para qué, hermano? Pues para poder acabar con el ganado. Entonces, si se acaban las vaquitas, si se acaban las gallinas, para la gente que come carne, comienza un caos en su alimentación y como cuando comenzamos a ser vegetarianos. Eso fue una revolución, un problema, hasta en la casa hubo problemas, sí, porque uno llegaba a cocinar y decía uno, ¿qué cocino si no hay carne? ¿Cómo cocino? Hasta que aprende uno, pero hace 30 años que yo soy vegetariana. Al menos logramos hacer el curso con tiempo. Y entonces, pero la lucha era muy fuerte, al principio fue fuerte porque todo era carne, cuando le falte la carne a la gente se va a enloquecer. Sobre todo que es entonces, un vicio, ¿no? Es un vicio como lo es el trago, como lo es cualquier otra cosa, ¿sí? Y una pasión, uno quiere, la gente quiere, uno también quería antes, ¿no? Ya no, gracias a Dios. Entonces, el Padre dice que con solo el olor que uno disfrute de un animalito ya está uno equivocándose, porque está sintiendo placer con el sufrimiento de un hermano, con solo el olor que uno sienta, uy, huele bueno, mentiras que huele esa carne frita, no sé qué, ¿sí?
Y entonces me perdí. Me fui para donde no era. Regresamos al nitrógeno que lo quiere. Al nitrógeno. Entonces, al escasearse en esto, tienen que sacrificar los animales. Al sacrificar los animales hay escasez de animales. Al haber escasez de animales no se vuelve a vender la carne. Al no volverse a vender la carne, entonces salen las carnes que ha promocionado Bill Gates, que son las carnes hechas de insectos, como los saltamontes, aún las cucarachas, todos estos animales, se va a fabricar carnes de ellos, también carne hecha de una molécula, carne, ¿cómo se llama eso? Sintética. No es sintética, también hay carne sintética, no, pero esta no es sintética, esta es clonada, carne clonada porque se saca de un animalito, de una célula, de células de animalito. Célula madre. Y entonces nos vemos, la gente se ve abocada a comer esa, ¿sí? Y lo van a comer, y lo van a imponer, que es lo que ellos quieren, porque ellos quieren la tierra para ellos, y no para alimentar a las personas, aunque la carne no es alimento, ¿no? No, pues sí que las enfermedades continúan, y es parte de lo que produce el 90% de enfermedades, entonces, ¿qué se está beneficiando? Simplemente que en lugar de ser más sana la persona se va a enfermar más rápido, sí. y cae en manos de los fármacos y todo eso. Entonces el cuento va, dice el científico que es profesor de una universidad, dice, qué absurdo el que están haciendo estos técnicos, no se dan cuenta la crisis que van a hacer, pero es que este señor no cae en cuenta que Elon Musk ya tiene preparada la carne que va a vender. El señor no entrelazó, no unió. ¿Para qué están haciendo esto? Vea otro absurdo, ¿sí? Están haciendo esto para vendernos es carne de insecto. Pero sí van a crear una crisis ecológica porque los animalitos pequeños hacen un trabajo muy grande, los insectos y todo, son van a crear un desequilibrio grandísimo en el planeta. Claro, hermano, gloria al Padre. Bueno, piden 25 años de cárcel para el líder mapuche Héctor Yaitul en Chile. Ay, ese señor ha sido un luchador por tantos años, hermano, desde que era jovencito, y ahora ya tiene como unos 50 y pico de años. Y este señor, hermano, le dicen que es un ladrón porque ha robado madera. ¿Cómo le van a culpar de ladrón? Le dicen que es una incitación a la violencia, porque ellos tienen unas pistolas antiguas. Y él dijo, pues armémonos, porque Chile está militarizado, hay un estado de excepción y los militares están con derecho a disparar en las zonas donde ellos viven. Entonces él, pues no es lógico ya armarse contra ellos, ya hemos hablado varias por veces. Legítima defensa, ¿no? Sí, por legítima defensa, pero porque somos muy pequeños ante ellos. Entonces enfrentarnos con una escopeta con una escopeta de balines, que dispara balines, ante un fusil que tiene un militar. Entonces el violento es él. Claro. El violento es él es un violento peligroso. Lo están clasificando de violento. Estallan choques entre activistas ambientales y policías en París. Hermano, hay un grupo en París, hermano, de muchachos, de personas de todas las edades, ¿no? Pues uno le dice muchachos, que están luchando por los demás, están pidiendo que les den vivienda a se llaman Ocupa, que ocupan las viviendas porque no tienen dónde vivir. Dice que ya hay un montón de personas en Francia que no tienen dónde vivir, ¿sí? Dice que tomaron una vivienda desocupada y a los que toman una vivienda desocupada les dan 3 años de cárcel y la multa de 15.000 a 45.000 euros. ¿Y si está en la olla donde? Dice, son 12 millones de personas que pasan frío durante el invierno y que tienen que elegir entre calentar y comer. Morirse. Y muchos de los que hacen estas marchas no son ellos mismos, sino gente que los acompaña, que los protege, hermano. Mire cómo, aún en la misma Europa, ¿sí? Es que la humanidad es una, es de Dios, hermano. Tratan de agruparse para defender a estos hermanos que están sufriendo tanto. Porque los desalojan y si no los desalojan, les dan cárcel, hermano. ¿Cómo le parece?
Y en este momento, esta semana hubo una marcha brava, cerraron varias calles, sí, pidiendo que el gobierno de Macron le dé asistencia, responder es por estas situaciones de estas personas y no criminalizar la pobreza que ellos tienen. Y que ellos mismos la crearon, ¿no? Y que ellos mismos la crearon. Gloria al Padre, hermano. Irán suprime la policía de la moralidad y planea cambios en la ley sobre el hijab. Hijab. En Irán, hermano, la policía de la moralidad era un grupo como militar, como policía, ¿sí? Militares no como policía. Y entonces se fijaban sobre todo en la mujer, que no se le viera el pelo, que sí llevara la ropa que ellos dicen. Entonces a esa policía eso era un absurdo muy grande y gracias a Dios la quitaron. Habíamos hablado que Irán tiene que ceder, porque Irán es un país muy luchador, que apoya en Asia, que está uniendo, está haciendo muchas cosas grandes Irán. A Venezuela vino a traerle petróleo Irán, ¿sí? Entonces pues todos tenemos problemas, esto es un problema de ellos. Y están analizando si la hijab, que es la pañoleta, es una pañoleta, como las que se ponían las mamás de nosotros, que se ponían pañoletas, ¿sí? Porque es obligación ponerla, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. A toda hora tengo uno que está con el trapo ahí, hermano, y como que la van a quitar, ¿sí? O sea, maravilloso que Irán entienda que eso hay que cambiarlo, ¿sí? Que entienda que eso hay que cambiarlo y que siga su camino de crecimiento Irán. Gloria al Padre, hermanito. Los bancos de la India comienzan a utilizar la eurupia. ¿Cómo funciona la moneda digital? Imagínense que la CBDC, o sea, la moneda del Banco Central, es igualita al billete. Y tienen las mismas denominaciones, billete de 20, pero es moneda de 20. Haga de cuenta el billete, pero es virtual en el celular. Sí, así como hacemos nosotros aquí también. Un monedero que hay que tener. Es como un monedero, exacto. Y entonces ya lo están practicando aquí con nosotros, ya lo están practicando con ese Nequi, sí. Varios bancos tienen de ese tipo de transacción virtual. De transacción virtual y ya está rodando en la India, hermano, donde lo logren imponer en la India, que es tan grande. A nosotros ya no lo están imponiendo. Y que allá hay hay algo de más elevado moral, entonces. Sí, ya. O sea, bueno, Dios dirá, ¿no? Son pasos de la humanidad para que enfrentemos y vamos a ver cómo nos vamos a parar frente a ellos. Gloria al Padre. Ya que no sabe. Hemos terminado.